Buenos días. Bien, compañeros, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación en participar en este tema, lo que es tecnología Inca. Esta es una asociación filosófica de estudios ancestrales incaicos que se llama el Cóndor Dorado. Hoy nos corresponde el tema tecnología Inca. Sabemos que nuestros incas, nuestros ancestros, de los cuales somos sus descendientes, tuvieron una ciencia muy elevada, ¿no?, en cuanto a la tecnología, la aplicación en diversas áreas, como tenemos ahí la agricultura, en la escritura y la lengua, en la astronomía, la arquitectura y la metalurgia, y otros campos, ¿no?, que no ha sido posible poner todos, hemos tratado de poner lo principal. También hemos traído como curiosidad de ver sobre la mesa ahí, hay unos elementos ahí que ya seguramente todos lo han mirado, pero que todavía no saben, porque como dice la Biblia, ¿no?, tendrán ojos y no verán, ¿no? Entonces lo están viendo, pero no lo han visto, ¿no? Ya. Después vamos a ver eso de repente al final, pero pueden tomarlo si desean, ¿no? Pueden mirarlo, ¿no? Bueno, y no hay ningún problema al respecto. Bien, vamos a empezar por la actividad principal de la sociedad incaica, que fue la agricultura, ¿no? Dentro de esto vamos a empezar con el guaruguaro, ¿ya? Seguramente que lo han escuchado, ¿no?, los amigos que son muy cultos en cuanto o cultivan, ¿no?, los conocimientos ancestrales, entonces han escuchado lo que es guaruguaro. El guaruguaro es una tecnología que permitía rescatar a los cultivos que pasaban las heladas, ¿no? Sabemos que las heladas matan a las plantas, ¿no?, a las plantas porque las estresan, ¿no? Hay un estrés vegetal, el cual el líquido dentro de las plantas a temperatura muy baja se congela. Y el agua es un elemento químico, el cual es el único que en estado sólido aumenta su volumen. Después no hay otro líquido que en estado sólido aumente su volumen, solamente el agua. Por todos los líquidos, cuando se solidifican, disminuyen su volumen. Solamente el agua aumenta su volumen, es el único líquido. Entonces, el guaruguaro fue una técnica que permitió almacenar en el día. ¿Cómo era esta técnica, no? Se almacenaba el agua en unas zonas altas, designadas de agua con el sol se calentaba, ¿ya? Y en la noche se sacaba por unos canalitos, ya, por unos canalitos que iban alrededor de las plantas, pero sabemos nosotros por estudios de doctorado inclusive, que las heladas solamente son unos cuantos minutos, que la temperatura más baja son hasta segundos inclusive, y en esos segundos es la temperatura más baja, y esos segundos nomás es suficiente para que la planta se estrese, ¿no?, y muera, tanto las hojas como las raíces. Entonces ya los incas dominaban esta tecnología, el agua la calentaban durante el día, y en la noche la tapaban para que no se vaya el calor, y a las 2 o 3 de la mañana que venía la neblina esa, ¿no?, las heladas que llaman, entonces soltaban el agua por unos canales, ¿no?, por unos canales que había piedritas, el agua rebotaba ahí, y hacía una neblina, ¿no?, hacía una neblina, y esa neblina creaba un gradiente de temperatura, ¿ya?, un diferencial de temperatura con el ambiente, ¿no?, ¿ya? Y ese diferencial de temperatura era suficiente para que espante la neblina, ¿no?, o la helada, o por lo menos le cambie temperatura en unos grados, ¿no? Y pasando eso, entonces la planta no se estresaba, pues, ¿no? Y como les digo, no es ni minutos siquiera, sino que son segundos donde la temperatura cae lo más bajo, y esa temperatura baja es la que afecta a las plantas. Después las otras temperaturas fijas, que para nosotros es hielo, para la planta no le interesa, no hay ningún problema, son más que segundos nomás, ¿no? Entonces los incas conocían esto y diseñaron esa tecnología, ¿no?, el guaruguaro, para poder espantar las heladas, ¿no?, esa temperatura que es bajísima, ¿no? Bien, eso es respecto a esto. Entonces hoy se pierden los cultivos justamente porque se desconoce esto, ¿no? Y aunque parezca mentira, aquí en Perú hemos olvidado, ¿no?, estas tecnologías por múltiples motivos, ¿no? Por la conquista primero, que fue brutal y salvaje, ¿no?, la invasión. Entonces lo hemos olvidado, nos hemos venido a las grandes ciudades, ¿no?, y el urbanismo y la modernidad nos ha hecho olvidar esta tecnología. Sin embargo, personas que son
que no son peruanos, son extranjeros, hay japoneses, ¿no? Alemanes y americanos que están estudiando esta tecnología y tesis doctorales, hasta tesis doctorales están haciendo, ¿no?, para rescatar esto. Por ejemplo, Chile ya está aplicando esto, ¿no? Chile, que está más al sur, ¿no?, tiene temperaturas más bajas, en la parte de la Patagonia están aplicando esto, ¿no?, para que no se estresen las plantas, para que no mueran, ¿no? Entonces otros países ya están llevando esto, ¿no?, de alguna manera. Entonces esa fue una tecnología que se está rescatando, ¿ya?, para poder proteger los cultivos, ¿no? Bueno, el otro, los andenes, eso sí es muy conocido, los andenes, ¿no?, que tenían dos motivos, ¿no? Uno piensa que solamente era para cultivo de plantas, para ganar terreno cultivable, ¿no? Pero sin embargo no es así, ¿no? Estudios japoneses y de unos alemanes han venido con LiDAR, ¿no?, y con tecnología robótica y electrónica para estudiar cómo se construyó Machu Picchu, ¿no? ¿Ya? Esto se ha hecho con dos motivos, dije, ¿no? El primero, lo sabemos, es para la extensión agrícola, y el segundo para apuntalar la montaña. ¿Esto qué significa? Para que la montaña no se caiga, pues, que no haya huaicos, piedras, derrumbe, ¿no? Apuntalar la montaña. Entonces, dos objetivos fundamentales por la cual se construyeron los andenes, ¿no? Estos andenes fueron construidos con una alta tecnología también, con gravas de diferentes tamaños, según los pisos que iban haciendo el andén, ¿no? ¿Ya? Y le van poniendo grava, aquí un poco más grande, aquí un poco más pequeña, ¿no?, aquí un poco más chiquita, y aquí tierra, ¿no?, de humus y compost. Entonces esa tecnología ellos ya dominaban, y dentro de eso estarían canales con un flujo controlado de agua. Ya, esto lo pudieron comprobar los japoneses, con flujo controlado de agua, que no llegara mucha agua ni poca agua, sino un agua constante, a flujo constante y controlado, de tal manera que se obtenían cultivos aquí de alto rendimiento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los choclos de Machu Picchu, ¿no?, son los mejores del mundo, ¿no? Y sin embargo, aquí en Lima no conocemos ni hemos comido, ¿no?, o pocas veces cuando hemos ido al Cusco, bueno, ¿no? Son unos choclos grandes, de unos granos enormes, ¿no? Sin embargo, los mexicanos, ya prácticamente ellos tienen la patente, ¿no? Tienen registrado de que el maíz es azteca, mexicano, ¿no? Sin embargo, es de Perú y México, es de ambos países. Ya, de repente de Perú primero, ¿no? Y pues se lo llevaron ellos porque eran bien expansionistas, ¿no? No lo sabemos, pero en todo caso es Perú y México, ¿no? Hay una leyenda muy antigua sobre el maíz de un amauta que iba caminando, dicen. Y eso de las 6 de la tarde cuando vino el crepúsculo, ¿no? Entonces fue mirando el cielo y vio una estrella que era, sería Venus posiblemente, ¿no? Ya no dice eso, la leyenda. Y quedó, dice, pues, encantado con esa estrella que miraba, ¿no? Y dijo, va a ser la estrella de mi destino, ¿no? Y siguió caminando así y cayó un profundo hueco, ¿no? Se cayó un hueco, ¿no? Y toda la noche no pudo salir de ahí porque era un hueco profundo, ¿no? Había palos, pero con su conocimiento no pudo salir, ¿no? Al día siguiente lo encontraron la gente, y bueno, lo rescataron, ¿no? ¿Ya? Y el sol dice que se rió, ¿no? Dice que como un científico, un amauta, va a caer, pues, un hueco y no puede salir, ¿no? Y había palos, piedras, trancas y todo para salir, pero no salió, ¿no? Y se rió tanto el sol, dice que 2 lágrimas se vinieron para la tierra y de ahí viene el maíz, ¿no? Esa es una leyenda, ¿no? Pero eso significa que es muy antiguo, pues, esa leyenda, ¿no? Es de una isla precolombina, ¿no? Entonces, claro, del tipo de Macocapo, ¿no? Entonces, eso significa de que el maíz es propio también, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Entonces, los andenes, ¿no? Y dicho sea de paso, la agricultura sirvió, pues, como una fuente, ¿no?, de alimentos para el mundo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? La papa, por ejemplo, ¿no? La papa, el quino, ¿no?, el zuño, ¿no? Sin eso no hubiera sido posible, ¿no?, la alimentación de los soldados, de los pueblos, de la gente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los andenes, ¿no? De manera muy sucinta, ¿no?, porque estamos abarcando varios puntos y vamos a ir un poco ligero, ¿no?, en ese sentido. Luego tenemos la domesticación de plantas, ¿no? Ya, era un arte también que dominaron los antiguos peruanos, domesticar plantas. Se hacían plantas que eran silvestres, que no eran comestibles, ¿no? Eran tallos, raíces, frutos que no eran comestibles, y ellos lo domesticaban, ¿no? Especialmente esta actividad era realizada por las mujeres, ¿ya? Y ahí tenemos unas pruebas de esto en el Cusco. ¿Cómo se llama el lugar del Cusco donde se ha encontrado un almácigo?
de microclimas. Moraima, ¿no? Ya. Moraima es como un estadio, ¿ya? En donde iban sembrando las plantas de acuerdo a su genotipo y a su fenotipo. ¿Ya? El genotipo es los genes de la planta, ¿no? Los genes de la planta que podrían ser similar con otros, lo podían cruzar, ¿no? Y el fenotipo es la forma de la planta, ¿no? El tamaño, el color, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en base a esos dos elementos, genotipo y fenotipo, es la que domesticaron las plantas, ¿no? Las iban lavando si tenían mucha potasa, como la quinoa, por ejemplo, ¿no? Tenía mucha potasa, las iban lavando un poquito, la lavaban, no la lavaban toda porque si no ya no crecía, pues moría esa semilla, ¿no? Un poco la lavaban, después la sembraban, ¿no? En ciertas condiciones de clima, ¿no? De temperatura y alcalinidad y humedad, ¿no? De acuerdo a esos pisos ecológicos que tiene pues Moraima, ¿no? Como una especie estadio, ¿no? Entonces ahí domesticaban las plantas, ¿no? Entonces esto lo han hecho en varias partes del mundo también, pero muy poco, ¿no? Han hecho poco, ¿no? Casi lo han hecho en el transcurso de miles de años, ¿no? Aquí en Perú se hizo en unos cuantos siglos, ¿no? Unos cuantos siglos. Y muchas plantas que se han perdido, muchos vegetales comestibles se han perdido justamente por la conquista, ¿no? Ya porque se dejó, se prohibió, ¿no? Ya hubo un papa, por ejemplo, que prohibió el consumo de la quinoa, ¿no? ¿Ya? La quinoa de la kiwicha, ¿no? Y esto se consume pues en la nave espacial, de los hombres que van para el espacio, ¿no? Se consumen bastante estos cultivos andinos. ¿Por qué? Porque son muy energéticos. Lo prohibió porque dice que hacía ver demonios, ¿no? Que hacía ver demonios. Y lo que pasa es que la quinoa y la kiwicha que activa el cerebro, ¿no? Que activa el cerebro, te pone más inteligente, más energético, ¿no? Esto se puede comprobar, ¿no? Es pero grandioso la quinoa y la kiwicha, ¿no? Uno come en ayunas esto y es pero una cosa que te da pero una energía, ¿no? Bueno, eso respecto a la domesticación de plantas. Hay un libro de San Marcos en la cual se ha dedicado bastante tiempo, ¿no? Bastante bibliografía a explicar bastante sobre la domesticación de plantas, ¿no? Una serie de ejemplos. Bueno, si tuvieran de repente cualquier pregunta, ¿no? En cualquier momento, para hacer una precisión de declaración, ¿no? Lo que hace Monsanto es domesticación. ¿Cuál? Monsanto cambia las plantas, su genética de la planta. ¿Qué hace? ¿Domestica? ¿O energiza? ¿Manipula? ¿Qué se llama? Bueno, hace transgénicos. Lo último que es manipulación, ¿no? Para convertirlo en transgénicos, ¿no? Pero una planta que no es para la sociedad, ¿no? No es para el mundo, sino es para un grupo de poder, para tener más poder ellos, ¿no? Para poder vender esos cultivos, ¿no? Que tengan 1 o 3 cosechas y después caigan y otra vez vender la semilla, ¿no? Para poder un poco limitar, ¿no? ¿Ya? En cambio, los incas hicieron pues con algo social, ¿no? Y algo místico, ¿no? Para el mundo, el alimento para el mundo, ¿no? Bien, luego tenemos la energización de embriones. Ya, esto también, por ejemplo, seguramente que lo han escuchado, ¿no? Por eso es que es bueno conversar con la gente, la más humilde que parece de las zonas rurales, o sierra, o selva, el más humilde que parezca, te libera un conocimiento, pero que no te lo dicen ningún doctorado, ningún PhD, ¿no? Esa persona te lo dice en una fracción de segundo, más te libera información. Ni esa persona se da cuenta que te ha liberado la información. Entonces, esto de acá, la energización de embriones, se realizaba cuando sembraban todo por la superficie de la tierra, pues, ¿no? Ya le ponían la semilla, ¿no? El embrión, entonces tenía que salir, ¿no? Pero el hecho de salir es un esfuerzo de acá, ¿no? En esos climas, pues, altoandinos, ¿no? Entonces ponían acá piedritas de color blanco, ¿ya? Y una piedrita de color negro, ¿ya? Ponían 2 de color blanco, ¿no? Y una de color negro. Y debajo de esas piedritas ponían un poco de estiércol, ¿no? Estiércol de animales, ¿no? Entonces esto permitía de que este brote, ¿no? Brotara con mayor fuerza de la tierra, ¿no? Y salga, le ayudaba, ¿no? Y a esto también se ha hecho estudios doctorales. En Estados Unidos quisieron reproducir pues las semillas de la papa, ¿no? ¿Ya? Hicieron toda la humedad, la altura, presión, temperaturas, todo, pero no brotaba la semilla y si salía mal se moría de raquíticas, ¿no? Entonces vinieron un equipo de científicos, ¿no? Se internaron en las alturas y observaron las comunidades, ¿no? ¿Por qué les salía a ellos, no? Y observaron esto de acá, ¿no? Que los niños lo hacían esto, como una especie de ritual, como juego lo hacían, ¿no? Jugando, tirándose las cosas ahí, una piedrita blanca buscaban, 2 piedritas
debajo del embrión, ¿no? Entonces, esto al día siguiente a la planta salía, ¿no? Salía vigorosa, ¿no? Y esto lo han estudiado, ellos lo han estudiado, ¿ya? Esto significa de que esta piedrita blanca son cuarzo, ¿no? Son cuarzo sílice, ¿no? ¿Ya? Óxido de silicio. Y estos son magnéticos, ¿ya? Y esta piedrita negra es andesita, que es magnética también, pero es fierro, ¿no? Entonces, con este campo calculado, permite de que le dé una fuerza electromagnética, ¿no? Y germine la planta con mayor facilidad. Esto se ha comprobado en México. Hay un lugar que es magnético, ¿ya? Donde han comprobado, pero científicamente, ya con semillas, confirmaciones y todo, y hay terreno que es magnético y que producen 10 veces más que otra hectárea común que está cercana por ahí, ¿no? Y han comprobado que es por el magnetismo en la tierra, ¿no? Hay unos zapallos gigantescos que crecen, ¿no? Unas paltas que le llaman cacahuate, no sé cómo le llaman la palta, ¿ya? Tremendas paltas que parecen zapallos, ¿no? Enorme, ¿no? Gigantesco. Y produce de 10 a 15 veces más cultivos que otro terreno en promedio. Entonces, es el magnetismo, ¿no? Entonces, estos conocimientos ya lo sabían. En el caso de México, ya es el magnetismo natural de la Tierra, ¿no? Ya es algún punto donde hay un flujo magnético, ¿no? Pero en el caso de los incas, esta tecnología ya la manejaban ellos. Y esto lo hacían los niños, ¿no? Eso, por ejemplo, son cosas que nosotros mismos lo hemos perdido, ¿no? Y desconocemos, ¿no? Desconocemos. Por eso que algunas familias que viven todavía en grandes alturas tienen algunas cosas que no pueden transmitirlo de manera directa. Si uno le pregunta, si uno conversa, ¿no? En algunos momentos se transmite, ¿no? El conocimiento, ¿no? Ancestral. ¿Ya? Esa es una forma de transmitir conocimiento. Entonces, ahí tenemos la energización de embriones, ¿no? Una consulta, sí. ¿Todo es oral o hay algún libro especializado en esa energización de embriones? Bueno, hay bibliografías al respecto. Comentarios puedes encontrar nomás de estas tesis doctorales en Scopus y en Cielo, ¿no? Que son libros científicos. Ya, ahí puedes encontrar los títulos, ¿no? Pero para ingresar tienes que hacer un pago, ¿no? Tienes un pago. Pero sí, hay algo de información buscando por las redes, ¿no? Algo se puede encontrar en algunos párrafos, ¿no? Algunos comentarios, ¿no? En inglés, más que todo en inglés, ¿no? Bien, luego tenemos la conservación de alimentos. Era también otra tecnología, ¿ya? Que tampoco se tiene mucho conocimiento, ¿no? ¿Ya? Se tiene mucho conocimiento. ¿Cómo conservamos alimentos? De muchas formas, ¿ah? Esto que he puesto acá son unos cuantos ejemplos puntuales, pero de esto hay bastantes ejemplos y otras tecnologías para la medicación de plantas, para la medicación de embriones, hay otras más, ¿ya? Pero he puesto de repente lo más curioso, ¿no? Y lo más sencillo de explicarlo también. ¿Ya? Acá tenemos la conservación de alimentos, ¿ya? ¿Ya? Esto se realizaba en esa botella, en esos cántaros de barro, son impermeables, ¿no? Uno puede comprobar, le pone ahí una presión de aire, ¿no? Y es completamente estanco eso, ¿no? No escape el aire. Entonces, ahí ponían los alimentos, ya dentro de... A ver, vamos a ver acá. Ponían los alimentos dentro de ese cántaro, ¿ya? Le ponían los alimentos ahí. Bueno, las momias también ponían ahí, ¿no? Pero también ponían alimentos. Así es, ¿no? ¿Ya? Ahí. ¿Y qué hacían para conservar, como la conserva que conocemos hoy? El atún, las frutas, eso que tenemos, ¿no? ¿Ya? Es con una presión de succión. ¿Ya? ¿Y cómo succionaban ellos el aire acá? Lo succionaban, acá ponían leña, acá ponían palos y lo prendían, fuego. Fuego prendía, ¿no? Entonces, el fuego tiene la propiedad de subir el aire frío, ¿no? Succiona el aire frío, ¿ya? Extrae el oxígeno, ¿ya? Succiona, ¿no? Una presión de succión, ¿no? Lo chupone el oxígeno y deja un vacío, ¿ya? Entonces, cuando había dejado el vacío, acá lo sellaban con una champa de barro y leña, ¿no? Y con esta misma champa de esto, y con barro encima, ¡pah!, quedaba succionado, ¿ya? Entonces, ellos ahí conservaban durante mucho tiempo los alimentos, ¿no? No entraban bacterias. ¿Ah? No entraban bacterias. No entraban bacterias porque no hay oxígeno, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí duraba muchos años. Y esto, por ejemplo, yo he comprobado, ¿no? De cuando era pequeño, mi mamá me contaba cuentos. Mi mamá se pasa en la parte de Cucho, ¿no? De Ica, de Volterá, por ahí, ¿no? ¿Ya? He comprobado esto, que dicen que los trabajadores estaban pues en el campo, ¿no? Con su pico, con su lámpara,
¿ya? Y en una vez dice que encontraba una champa, pues, ¿no? Con el pico, ¿no? Encontraba una champa, ¿no? Y luego dice que palanqueaban con el pico, ¡pah!, ¿no? Y sonaba como champán, ¡pah!, dice, ¿no? Como una botella de champán que se abre, ¿no? Es la presión de succión, pues, ¿no? Que el aire entraba. Y después de eso, un hueco veía y sacaban los alimentos y se podía comer. Esto lo he comprobado directamente en Zapallar. Que en Zapallar he encontrado ciertos huecos, ¿ya? Y hemos encontrado maíz, choclo, ¿no? Choclo, papas, ¿no? Y el maíz se ha podido comer sin ningún problema. O sea, ¿y cuántos años era? Pues siglos, era eso, ¿no? Siglos. Entonces, con la presión de succión, ¿no? La conservación de alimentos, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Pero después había otro, ¿no? Pero quizás es el más curioso, ¿no? El que se desconoce, ¿no? Los alimentos. ¿Ya? Entonces, bueno, para mí al menos me fascina, ¿no? Que nuestros ancestros hayan tenido toda esa tecnología, ¿no? Para poder manejar, ¿no? Los cultivos, los alimentos, ¿no? Bien, hasta esta parte no sé si hay algún comentario. ¿Podrías explicar cómo que obtuvieron esa ciencia, ¿no? ¿Cómo lo tuvieron? Bueno, eso sí, ¿cómo lo tuvieron? De manera general, primero, las cosas se van transmitiendo por sincretismo, ¿no? Sincretismo es que se va acumulando conocimientos a través del tiempo, ¿no? De otras culturas, a través de guerras, ¿no? Las personas indicadas, los sabios, ¿no? Van transmitiendo conocimientos. Inteligente que ha conservado todos. Exacto, ¿no? Entonces van contando y este conocimiento se va transmitiendo no a cualquier persona también, ¿eh? Sino que el conocimiento se transmite a una persona adecuada. Hay que hacerle ciertas pruebas a esa persona si tiene las condiciones para que reciba ese conocimiento, esa cantidad de conocimiento, ¿no? Porque si damos conocimiento a alguien que no tiene la capacidad, entonces simplemente lo va a desechar, ¿no? Y eso es malo porque el que transmite pierde fuerza, ¿no? Pierde energía. Y la cuestión de conocimiento y transmitir es una cuestión mística, es una cuestión energética, ¿no? Uno puede transmitir conocimiento, ¿no? A través de la energía vital, ¿no? Ya de lo que habló Ezequiel, ¿no? Que vio unas ruedas giratorias de fuego, ¿no? Que giraban ya de manera concéntrica, ¿no? Entonces ahí hay una anécdota que está en National Geographic, en la cual justo estaba viendo eso un científico de la NASA, ¿no? Un arquitecto de la NASA, ya, personas muy relevantes las que trabajan ahí. Entonces dijo, yo lo voy a rebatir, yo voy a leer la Biblia, ya lo voy a leer esta en la noche, y mañana lo voy a rebatir a Erwin von Däniken, ¿ya? El autor de la teoría de los antiguos astronautas, lo voy a rebatir, ¿ya? Entonces cuando lee la Biblia, él se da cuenta que sí, pues, esta es una tecnología, y en base a esa visión de Ezequiel, él patenta una rueda que se llama el giróscopo, ¿no? Que son unos patos que cargan pesos, que se pueden mover en las tres direcciones de un plano, ¿no? Las tres direcciones de un plano, para adelante, para atrás, para el costado, para la derecha, izquierda, ¿no? En base a la tecnología de la visión de Ezequiel. Él dijo, esto es tecnología. Y de ahí se han hecho muy amigos este científico de la NASA. Ya, eso ya es la energía humana, ¿no? Ya, es el afecto humano, ¿no? No, pero, las energías. Pero en realidad, por ejemplo, yo estudié economía y tenía un profesor que era buenazo en lo que era análisis matemático. Y le decían, ay, todos los alumnos, ay, ahí viene el burro. Pero tampoco era burro no porque era burro, sino que era muy inteligente y solamente aprobaba 5 a 10. Claro, ¿cómo lo pueden entender? A la inversa, ¿no? Ah, de los 40 50 solamente 5 o 10 nomás aprobaba. Así es. Ah, ya viene el burro, todo el mundo decía burro. ¿Ya? Entonces, un factor de eso puede haber, ¿ya? Y otros factores más en los alumnos jóvenes con nuevos paradigmas, ¿no? Hoy en día estamos en nuevos paradigmas, ¿no? Completamente diferentes a lo que nosotros hemos criado, ¿no? Hace 40, 50 o 60 años, ¿no? Bien, sin embargo, unos jóvenes todavía, ¿no? Aquí. Bueno, eso en cuanto al Cuquina, ¿no? Una pincelada ahí. Pasamos ahora a la astronomía, ¿no? Intihuatana. Era un observatorio solar, ¿no? El cual permitía, pues, que pueda servir para las cosechas, ¿no? El solsticio y el equinoccio, ¿no? El solsticio es el mes de junio y el equinoccio en diciembre, ¿no? En junio se realizaba la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Sí tiene que ver mucho con la agricultura y también con la religión, ¿no? Con
la posición de los astros influía mucho, pues, ¿no?, en la agricultura, ¿ya? Pero esta es una parte, digamos, macroscópica, ¿no? Pero de manera microscópica esto tiene una trascendencia espiritual, ¿no?, espiritual mística que escapa de esta clase, digamos, de esta exposición, ¿no?, porque esta es tecnología inca, ¿no? No, pero también está la religión. Así es, está la religión. Todo lo eso estaba ligado, o sea, la vida de ellos estaba ligado a la tierra y también al mundo espiritual, o sea, los dos iban juntos. Y pegaba a la agricultura, porque su vida de ellos era la agricultura, o sea, sus fiestas agrícolas, todo, pero él estaba pegado a la religión también. O sea, Exacto. los dos iban juntos, no iban separados. Ya, entonces se ha encontrado aquí restos arqueológicos muy interesantes, digamos, antes de la cultura inca, ¿no? Aquí en Río Chillón se encontró una cueva que le llaman la Cueva de la Zorra, ¿no? Ahí han encontrado el templo de la luna, ¿no? Y han encontrado unas aparentemente simples estructuras de piedra con barro, de piedra y barro, el cual tiene unas posiciones exactas que observa el cosmos, ¿no?, entre ellos las Pleiades, ¿no? Y las Pleiades, por lo que se sabe, era una constelación que estaba relacionada con América del Sur, ¿no?, aparte de la Cruz del Sur de la Chacana, ¿no? Estaba muy relacionado, ¿ya? Y hay estudios, ¿no?, que dicen que posiblemente seres de esa constelación, ¿no?, hayan venido para civilizar, ¿no?, esta parte de América, ¿no?, las Pleiades. Ah, pero también dice que Las por ahí Pleiades. hay unas aguas así, como una huaca, donde el que entra ahí y puede procrear hijos. O sea, el que no tiene hijos, quiere tener hijos, entra ahí Claro. y puede tener hijos. Claro. No puede tener hijos. Al igual que, ¿cómo se llama? Aquí en esa zona. exactamente, en la parte de Cusco, como quien va para Por Lunabaná, por esa zona. la parte de Bolivia, hay un templo también de Falo, pues, ¿no? Ah. Un templo de Falo de todo tamaño, ¿no? Fálico, que también era para crear las energías masculinas, ¿no?, para fecundar, ¿no? La misma vara de Mancocapa, ¿no?, como le dijeron ya de Mama Hoyo, era una simbología fálica, pues, ¿no? Claro. Que está, ¿no?, Le dice el un falo barayó, que fecunda la tierra, ¿no? El Barayó, ¿no? Ah. ¿Y Entonces, el Changuillo en qué parte queda? En el observatorio de la astronomía. sí, de Changuillo, sí. ¿Por qué se lo han declarado como? Creo que todas las preguntas, primero que termine de exponer todo y después se conversa, porque esto es una exposición, por si acaso, dejen terminar, pues no, nunca va a terminar esto. Ya, correcto. Me parece bien lo del hermano Viracocha, ¿no? Ya, ahora vamos a ver, de esto, como le digo, es bastante polémico. Se puede hablar varias horas sobre un solo tema, sobre la arquitectura, ¿no?, y la orientación cósmica que tenía, ¿no?, la significación. Pero la idea es pasar un poco para dar una pincelada nomás, ¿no? Hay bastante, ¿no?, muy interesante, ¿no? Hay restos que se han encontrado, ¿no?, últimos, y en el Cusco se sigue descubriendo más cosas, ¿no?, más y más cosas, ¿no?, artefactos, arquitectura, ¿no? Se encontró, por ejemplo, una chulpa con techo completo, ¿no? Lo que antes en los libros de historia del Perú, ¿no?, tanto de Tauro del Pino como se decían que las casas incas se habían encontrado sin techo, ¿no?, las chulpas, sin techo, ¿no? Y una chulpa han encontrado completito. Cuando yo llegué al Cusco ese día, me fui para ver la chulpa, ¿no? Recién la estaban cavando y con su techo completo, con su domo de piedra, ¿no? Excelente, ¿no? Es una cosa fantástica, ¿no? Bueno, seguimos con esto, el espóndigo, ¿no? ¿Qué es el espóndigo, no? Es un molusco. Es un molusco que los incas traían de Ecuador, ¿no? Y las antiguas culturas también, ¿no? Como dije, este es un sincretismo, ¿no?, de miles de años, ¿no?, de culturas antiguas, ¿no?, de Chavín, de Nazca, ¿no?, etcétera, ¿no? Se iba acumulando información y conocimiento. Este Pómulus es un molusco que traían de Ecuador, ¿ya? Es como una ostra, ¿no? Es como una ostra que tiene espinas, ¿ya? Más o menos así es. Así como un caracol. Así, ¿no? Bueno, es un hueco, tiene espinas de diferentes tamaños, ¿no? Diferentes tamaños, espinas, ¿no? Una especie de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, esto se ha encontrado en el centro del templo de Caral de los 12 fogones. En ese templo estoy muy interesado porque tiene una parte mística también, ¿no? Y eso de los 12, ¿qué significa, no? Los 12.
los 12 apóstoles, ¿no? Ya, eso tiene otra tecnología que la tengo bien analizada así en profundidad, ¿no? Se refiere al toroide, ¿no? Ese es otro tema Pero un dice poquito que complejo, eso valía más que el oro. con mecánica cuántica, ¿no? Entonces, esto de acá, como dice el compañero, los incas, los ancestros, le daban un valor más que el oro. ¿Por qué? Porque esto lo han encontrado en el centro del templo de los 12 fogones de Caral. En el centro lo han encontrado como algo importante, ¿no? Un ritual importantísimo. ¿Y esto para qué servía? Para predecir el clima. Predecir el clima, ¿no? Pero también dice que En base al tamaño de las púas, ¿no? Al tamaño grande, chiquito, ¿no? Al grosor de las púas, podían predecir el fenómeno El Niño, ¿no? Lo podían predecir y manejar, ¿no? Y tomar las precauciones, ¿no? Las actividades preventivas para que no impacte de forma negativa, ¿no? Los cultivos, ¿ya? Y hacían como la chirana de Ica, ¿no? Y ya para dosificar la cantidad de agua, ¿no? Para que no destruya, ¿no? Entonces, y esto de acá tenía mucho valor, ¿ya? De tal manera que los animales saben predecir este clima, ¿no? Este animalito, por ejemplo, que lo conocen ustedes. El chilalo, ¿no? El chilalo, chilala, mi chilala. Hay una canción, ¿no? Mi chilala, Mi chilala, mi chilala. Ya. Este es un ave pequeña del norte, el cual hace su nido con barro, ¿no? Ya. Y lo hace sin ningún techo cuando sabe que no va a llover. Hace nomás medio domo así, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Aquí una entradita, ¿ya? Y hace un nido así, pues, ¿no? Ya bueno, ahí nomás, ¿no? Y acá dentro pone sus huevos, ¿no? Ya como una especie de campo de pocillo, ¿no? Pero cuando va a llover, hace otro domo arriba, otro domo completo y hace más una entradita por acá, un domo arriba, ¿no? Entonces la gente del norte pues seguía, ¿no? Que cuando el chilalo hace con un techo arriba es porque va a haber el niño fuerte, va a llover, ¿no? Y cuando uno lo hace, bueno, va a ser llevadero, ¿no? Entonces, si las aves saben esto, ¿por qué no el ser humano, no? El ser humano ya acumulaba conocimiento, pues, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Con el satélite se han encontrado ahora, pues, que los animales, las aves, por ejemplo, ¿no? Antes se desconocía cuántas horas podían volar en vuelo continuo, ¿no? Se descubrió primero 2 semanas de vuelo continuo, día y noche, sobre el colchón de nubes, ¿no? Volando, ¿no? Por un efecto que llaman coriólisis, ¿no? Son unas piedritas que tienen en el cerebro, ¿ya? Y se orientan por el magnetismo en la Tierra, ¿no? El magnetismo en la Tierra. Entonces, ave, si el ave ya puede predecir el clima, ¿por qué no? Pues el ser humano, ¿no? ¿Ya? Entonces, el Spondylus. Pasamos ahora a la arquitectura y a la metalurgia. Más que todo la arquitectura, la metalurgia no tiene que revisar. Tenía varias cosas importantes que tenía que poner acá, pero por falta de tiempo, la chamba, todo esto que nos absorbe, pues, ¿no? No hemos tiempo de revisar mucho la metalurgia, pero sí la arquitectura, ¿no? La piedra, ahí está, la piedra, ¿no? ¿Cuál es el misterio de las piedras, no? Realmente no se sabe, ¿no? Se ignora, pero hay 2 hipótesis fuertes, ¿no? Una más que la otra, ¿no? De acuerdo a los hinchas que quieran inclinarse a uno o a otra, ¿no? Hay 2 teorías, la geometría de cuerdas en ingeniería incaica, ¿no? Este es un libro escrito por un peruano, el cual su nombre es Félix Ortiz de Molina, ¿ya? Félix Ortiz Molina, él escribe este libro que dice que las construcciones incas, los templos, ¿no? De piedra, estos fueron hechos con unas cuerdas, ¿no? Como especie de pantógrafo. No sé si han visto el pantógrafo que servía para hacer dibujos más grandes, ¿no? Un dibujo chiquito con el pantógrafo, ya. La teoría de cuerdas, ¿no? Y con estas cuerdas también podía sacar la forma en las piedras, ¿ya? Ya, esta teoría, bueno, me dio tiempo de leer una parte central de este libro, ¿ya? Pero esto habla como si las piedras fueran planos, ¿no? Pero las piedras son cuerpos espaciales, ¿no? Tienen volumen, ¿ya? Entonces, bueno, sin embargo, es muy sustentado, ¿no? Tiene sustento y tiene también sus adeptos, ¿no? Tiene sus adeptos.
La otra teoría fuerte, ¿ya? ¿Cómo hacían bueno, esto se ha querido demostrar. Hay un arqueólogo inglés, ¿no? Que está muchos años aquí en el Cusco, que está haciendo, a través de esa teoría está demostrando, ¿no? Pero lo hace con rocas de 5 toneladas, ¿no? Pero había rocas de 50, de 150 toneladas, ¿no? Y con eso un trineo se aplasta, ¿no? El trineo no avanza, ¿no? Se aplasta la madera, no se puede avanzar. ¿Ya? Miles de personas no pueden arrastrar 150 toneladas, no se puede, pues, ¿no? Es porque son bastante pesados, ¿no? Pero sin embargo tiene su asidero, ¿no? Definitivamente, por eso que es una hipótesis, ¿no? Y tiene sus adeptos. Tenemos la segunda teoría, ¿no? La piedra líquida, ¿ya? Este es de un egiptólogo, ¿ya? La piedra líquida es de Joseph Davidovich, ¿ya? Él sustenta la piedra líquida, ¿no? Que los egipcios, como los incas y las culturas ancestrales, conocían hierbas, sustancias químicas, jugos de plantas y frutas, ¿no? De vegetales, que disolvían la piedra o solidificaban también la piedra, ¿no? La disolvían y luego la solidificaban, ¿no? Ponían sólido, como fragua, ¿no? Como cemento. ¿Ya? Este autor, ¿no? Joseph, él ha demostrado con algunos elementos de la pirámide de Keops, ¿no? Que en las partes altas, ¿no? Hay una parte donde no llegan las personas, ¿ya? Él ha encontrado restos de madera pegada a la pirámide, ¿no? Claro, Entonces, él dice, eso es los tablones que ponían y echaban pues la piedra líquida como fragua, ¿no? Dentro de esa piedra podía ir también otras piedras adentro, ¿no? Como hoy se hacen las bases, ¿no? De cemento y se mete piedra dentro de Relleno. como relleno, ¿no? Entonces, esa es la teoría de él que sustenta, ¿no? Estos elementos él los sustenta con historia también, en el tiempo que cartaginés, ¿no? Fue para Roma, para invadir Roma a través de los Alpes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es Aníbal, el cartaginés, ¿no? Ya él va, pero no va por los caminos normales, sino va por los Alpes, ¿no? Ya, imitando a esto justamente la que San Martín viene por los Andes, ¿no? El paso en los Andes, ¿no? Al cartaginés Aníbal. Él iba con elefantes, ¿no? Y los elefantes no podían pasar pues, por unas pendientes muy inclinadas, ¿no? Entonces tuvo que romper la roca, él llevaba frutas y con las hierbas ahí de la zona, ¿no? Ya, hizo un fermento, formó vinagre, ¿no? Y el vinagre contiene ácido acético. Y el ácido acético disuelve la calcita, ¿no? Las piedras de cal, la calcita, ¿no? Entonces hizo caminos para que pasen los elefantes, ¿no? De esa manera llegó a Roma, ¿no? Entonces, sí se pueden disolver las rocas con algunos tipos de sustancias químicas, ¿no? Se puede disolver la roca. ¿Sí? Quería preguntar. Sí, bueno, yo soy viuda y mi esposo era de Cusco, de Paruro, de una zona altísima. Y mi esposo tenía historias orales. Y en una de esas cuenta que hay una zona cerca a Pochiriguay, donde él nació, donde cada vez que pasaba la gente decía, mira, en ese río los incas latigaban la piedra, y han quedado bastantes piedras, que latigaban la piedra, no sé qué se refiere con latigar la piedra, que latigaban la piedra y que ahí quedó, cuando se escuchó el gallo cantar. Entonces es una historia oral muy interesante, es una, y de la piedra líquida se sabe que es un pajarillo, pero todavía no se sabe cómo, o sea, han visto ese pajarillo que llega a las rocas, le trae una hierba y hace hueco y ahí hace su nido. Entonces es interesante quizás que los incas se han apoyado en cuerdas, no se sabe qué cuerdas, para hacer algunas estructuras, y en las cuestiones de los pajarillos, ¿no? ¿Han visto qué pajarillo es y qué sustento tiene su... Bien, bien compañera, gracias por su aporte, ¿no? Y anécdota. Es muy interesante, dicho ese paso, si se recopilara toda esa información, ¿no? Más sustento sobre la piedra líquida, ¿no? Aquí justamente
en el templo de Coricancha, en una de las esquinas de los cuartos, de las habitaciones de Coricancha, hay un agujero. Dentro del agujero hay una porción de pata de pollo, ¿ya? Entonces, no se sabe cómo se ha metido dentro de la piedra, ¿no? Esa pata de pollo, ¿no? Es que no puede salir porque el agujero es bien pequeño, pero sí se ve, pues, ¿no? Ya lo muestra, la guía turística muestra eso, ¿no? Ya, ahora, este autor de la piedra líquida dice que se han encontrado más elementos orgánicos dentro de las rocas, que se han roto, que se han cortado. Acá tenemos una roca que está rota, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Se ha roto la roca. Y dentro de eso han encontrado elementos orgánicos, ¿no? Orgánicos, que significa que algo se cayó ahí y se fraguó con todo, ¿no? Fraguó con todo, ¿no? Entonces, hay soportes que dan, inclusive lo que parece que fuera piedras natural, ¿no? Como la andesita del Coricancha, ¿ya? Él dice que son piedras fraguadas, ¿no? Que molían la piedra, ¿no? La pulverizaban, han encontrado también los molinos, donde molían la roca, y luego la trasladaban, pues, en sacos la trasladaban, y después ponían sus tablas, y ahí fraguaban, ¿no? Iban fraguando, ¿no? De esa manera se puede explicar cómo grandes rocas podían subir alturas, ¿no? Bueno, esa es una teoría, ¿no? Muy fascinante, ¿no? Bastante fascinante en el aspecto, ¿no? Los incas dicen que han sido altos, ¿no? ¿Y cuál era su talla, ¿no? De esa época? Bueno, según lo de Cajamarca que se tiene, ¿no? Es una talla de 1,70 m, 75, ¿no? Pero considerando que Atahualpa era pues niño, ¿no? Tenía 14 años, ¿no? ¿Ya? Y también eso no es mucho de fiar, por lo que está preocupado el suelo, ¿no? Lo han cobado, lo han rellenado, ¿no? Entonces no se sabe o no se tiene la certeza del piso original, ¿no? Ya del piso original, ¿no? Bueno, eso es lo que han entrado para Cajamarca, ¿no? Dice que medía 1,80 m, ¿no? ¿Sí? Claro, se había gente alta, ¿no? Y también rubio, dice, ¿no? De cabello rubio. Pero los Bueno. mujeres netos de altura son bajos, y son orejones. Ya. No. En el Cusco también hay unos muy altos, ¿ah? Bastante altos, que antes estaban como especies estibadores en la puerta de los hoteles de turistas, ¿ya? Eran muy nativos, se vestían con su propia, con pantalones, con cosas envueltas, ¿no? Con unas casetitas pequeñas, ¿no? Con unos chullos especiales, ¿no? Muy altos eran, no bajaban de 1,80 m, pero estos personajes hoy, los últimos años, han desaparecido, ¿no? Seguramente que no permiten pues, que los ancestros tengan ahí como estibadores, bueno, ¿no? Pero eran personajes bastante pintorescos, ¿no? Deben pertenecer a algún pueblo, ¿no? Ya, a algún pueblo deben pertenecer, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la piedra líquida, en el Cusco dice que también tenían su propia fórmula, ¿no? Y esto lo sustenta también con las piedras que está en Bolivia, estas ruinas de Cumbacuncu, ¿ya? Ahí sí han encontrado piedras la cual han hecho cortes demasiado estilizados, ¿no? Muy estilizados, ¿no? Los cuales engranan entre esas piedras. Los cortes no son rectos, con ángulo recto, ¿no? Sino que tienen una inclinación para que engrane con el otro, ¿no? Se engranan como machimbrados, ¿no? Dicho sea de paso, estas piedras, ¿no? Del Cusco, ¿no? Se puede ver ahí Tienen ángulo. dos piedras que se unen, ¿no? Aquí en el centro le ponen un machimbrado de metal, ¿no? Así de metal le ponen, ¿ya? Esta parte metálica, ¿no? Para que la piedra esté bien sujeta, ¿no? Ese es un tema. El otro tema sorprendente de las ruinas es que, por ejemplo, Coricancha tiene sus puertas en este sentido, ¿no? Acá están las piedras, ¿no? Las piedras correspondientes, ¿ya? Tiene una inclinación de 7 grados, que era el máximo terremoto que podía soportar ahí en la zona del Cusco, ¿no? Y justo esta inclinación es para los 7 grados, ¿no? Sísmicos. O sea, se están descubriendo cosas, pero asombrosas, ¿no? Asombrosas. Sin hablar de muchas cosas más. Pero dice que esta ciudad, por ejemplo, Machu Picchu, es la más conservada de todos los restos arqueológicos del mundo. Y a pesar que llueve, dice que al llover otra vez se seca, porque todo cae hacia abajo al río. Pues. Claro. Y entonces la ciudad que más se conserva de todo. No son Porque ni delincuentes. siquiera Roma ni China tiene esa Claro. ciudad.
Entonces, hay muchas cosas sorprendentes, sí. Sí, lo que yo quería hacer, era que en Sacramán, pues, bueno, yo me acercaba ahí a Cusco y observaba que las piedras todas son boleadas, todas son boleadas, toditas son boleadas. Para mí ese hecho es por la mano del hombre. Se han preparado, las han boleado, como es un pan, cuando tú vas a hacer un pan, hagas una masa y lo boleas, y lo pones junto, igualito lo bordes. Aparte que su estructura, y yo he visto su estructura, es una cosa que es como si fuera una masa pétrica que sea, ha sido colocada así, sea labrada, así, labrado como el pan. Sí. Ha sido una cuestión de... Y son toneladas para llevar esa cosa, tiene que haber sido una mano de hombre que lo ha colocado. Desde las ruinas de Cuela, que es un enorme cerro, pero ¿cómo lo podemos imaginar? Pues sí conozco, Cuela, la ruina de Cuela. Sí, interesante. Entonces hay muchas cosas que se podrían dilucidar, ¿no? Este ángulo sísmico, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y otras muchas cosas más, ¿no? Y una cosa más para terminar, ya con esto termino, ¿no? Las cabezas de piedra que se han encontrado, ¿no? Tanto en Egipto, en el Perú, en las Islas de Pascua, ¿no? Y en mucha parte del mundo, ya, estas cabezas de piedra son de una piedra magnética, ¿no? Ya porque le pones el contador de Geiger y tiene un magnetismo, ¿no? Un cierto magnetismo. Entonces, estas piedras, se ha comprobado, los alemanes tenían ya la información esa, de que almacenan información, ¿no? Ya que esas cabezas son simbólicas, que dice, pues, cerebro piensa, ¿no? Está toda la información ahí. En la piedra en sí, aparte de la forma, está la información ahí, ¿no? La información. Entonces, estos grandes, digamos, personajes, Huiracocha, que está ahí en la portada del Sol, ¿no? Son monolitos que almacenaban información, ¿no? Ahora, pues, el segundo tema está cómo se trae esa información, ¿no? A través de la meditación, de la concentración, etcétera, ¿no? Bueno, hay abundante cosas, pero hasta ahí nomás quería llegar para darles una pincelada en estos elementos. Muchas gracias.